16 de octubre del 2024 con ocasión del Derecho Comparado en el programa de maestría en Derecho Procesal Penal. Bueno, en las clases pasadas dijimos que los doctrinarios del Derecho Comparado suelen determinar tres periodos en su formación. El primero, ubicable dentro de los años 1800 y 1850, caracterizado así por los intentos de formación de esa disciplina gracias a la labor pionera y las influencias kantianas y hegelianas en el mismo y a la aguda oposición histórica inclusive de la escuela alemana, ¿no? Recuerden que como tal el derecho comparado nace como disciplina en los años 1900. Ese segundo recorrido que comprende de 1850 a 1900 caracterizado por la delimitación del derecho comparado como disciplina autónoma en las obras de eh, Licuat, Ascarate, Emery, la constitución inclusive de las sociedades del derecho comparado y la publicación de las revistas especializadas e inclusive también la aplicación de las técnicas de la etnología en los estudios jurídicos. Es como ya empieza esa base fuerte del derecho comparado en el segundo recorrido propiamente. El tercero, a partir del siglo XX, que fue después del Congreso como tal del Derecho Comparado en París en 1900, retomando pues gran impulso gracias a la obra de Sales, quien pretendió convertirlo en un instrumento de la política jurisprudencial y postulando esa función hermenéutica del derecho comparado y los aportes del Becchi, entre otros estudiosos del derecho comparado en esa época, ¿no? Hasta la creación de las universidades internacionales del derecho comparado como la Múnich, Córdoba y el de México. En el apasionante proceso pues, histórico de formación del derecho comparado, se ha generado también una progresiva ruptura de los marcos jurídicos nacionales al compás de la internalización del capital, ¿no? Demandándose por ende pues, la necesidad de homogenización de las estructuras normativas del planeta. Recuerden también que uno de los inicios del derecho comparado es esa tratar de unificar un derecho internacional o un derecho universal, ¿no? Por eso se habla inclusive de esa universalización de la juridicidad postulada en un principio pues, por Carlos Marx, quien en su capítulo, en uno de sus capítulos de sus libros, y específicamente en el Capital, inicia con la frase célebre: la sociedad capitalista es un inmerso arsenal de mercancías, ¿no? Poniendo de presente pues la tendencia del modo capitalista de producción de homogeneizar en un solo mercado mundial las relaciones económicas del planeta, en el cual pues a la fuerza del bajo precio de las mercancías arrasa con todo tipo de barreras nacionales. Esto es muy importante pues destacar en el ámbito sobre todo del derecho comercial, ¿no? Por ello, el derecho comparado se propone por su objeto confrontar el conjunto de las reglas de derecho y de las prácticas judiciales y extrajudiciales del mundo desde la perspectiva de las fuentes del derecho. La finalidad está dada por las búsquedas de las corrientes pues, universalizadoras, como ya le indiqué, de esa universalidad del derecho, del pensamiento humano, a partir de las instituciones jurídicas acogidas y consagradas por los diferentes estados y las tendencias fundamentales de su movimiento. Ahora bien, desde el punto de vista metodológico, pues también implica la confrontación permanente de las reglas nacionales con las extranjeras, observando sus confluencias y discrepancias y estudiando no solo los efectos, sino determinando también sus causas. Es así como observando el derecho de los países extranjeros, la comparación nos permite constatar la existencia de un complejo proceso de imbricación del derecho nacional con el de las otras naciones. Es muy importante aquí pues volver a recordar la parte de las culturas. Como cada país pues tiene sus propias culturas y sobre esas culturas inclusive pues hay que incorporar las normas. En ese proceso, pues, se dan determinados presupuestos, como es que la globalización, que implica una intercomunicación jurídica, la circulación de mercancías en el mercado mundial, que a su vez propicia o se propicia desde los organismos internacionales y determina que las relaciones se expresen jurídicamente y su movimiento pues deba homogenizarse para superar colisiones que entrabarían pues los procesos de intercambio mercantil. Esas son las llamadas pues relaciones internacionales que se dan inclusive en el ámbito mercantil o en el derecho comercial.
El segundo presupuesto pues sería la protección de los derechos fundamentales de los sujetos del derecho que ha de ser internacional. En efecto, pues la universalización de los agentes del mercado se desarrolla a la par de la libre circulación de mercancías, generando nuevos problemas materiales y jurídicos. Si bien es cierto, pues cada país, cada estado que transa o hace relaciones internacionales y más en el ámbito mercantil, tiene su normativa interna, también debe existir y existe una normativa universal en cuanto a las relaciones internacionales en el ámbito comercial, por si acaso o por si se dan alguna serie de conflictos entre esas relaciones, ese intercambio de relaciones comerciales. Y el otro pues, presupuesto sería el desarrollo económico. Las crisis del mercado, los problemas económicos, como la ecología, el desarrollo de la tecnología, como en el caso de Internet, pues bueno, lógicamente que el Internet ha roto las fronteras internacionales o las fronteras nacionales para convertirse en fenómenos que impactan a todos en el globo terráqueo, pues a la población mundial, ¿no? Esto es muy importante porque efectivamente, pues en los medios de hoy en día de comunicación y tecnológicos, pues rompen esas barreras, rompen esas fronteras y pues inclusive aumenta ese derecho comercial a través de la tecnología. Y hoy en día, inclusive dando clases, esto es un típico ejemplo también de traspasar fronteras, que nos podemos comunicar y podemos socializar el conocimiento a través de estos medios tecnológicos que traspasan todo tipo de fronteras. Y el cuarto y último presupuesto sería los jueces de todas las naciones, pues utilizan métodos, técnicas y argumentaciones similares en casos análogos. Ante problemas similares empiezan a dar respuestas similares. Pues, en el ámbito de la jurisdicción como tal y en el momento de decir el derecho, porque recuerden que en el ámbito de la jurisdicción, jurisdicción viene de dos vocablos latinos, juris, que es derecho, y dicción, decir el derecho. Quienes tienen la potestad de decir el derecho, pues los jueces en ese momento tienden a hacer sus propias argumentaciones. Nosotros los abogados tenemos una argumentación muy particular en los casos jurídicos y pues siempre vemos las cosas desde otras perspectivas. Lógicamente que eso nos alinea a tener un criterio muy parecido, análisis de situaciones parecidas en el momento y pues bueno, nos identificamos. En ese ámbito, pues los jueces también tienden en el momento de que existe un conflicto, y más en el ámbito de derecho comparado, pues bueno, hacer argumentaciones o casos similares o en casos análogos, ¿no? Igualmente, pues es importante ya aquí resaltar que lo dijimos en las clases pasadas, las semejanzas y diferencias en el derecho comparado, ya que si la finalidad de la disciplina es poner de presente los elementos comunes de las diferentes normativas en procura de encontrar los cauces de sus convergencias, como lo señala Garfapón en una de sus obras, al expresar que nos creemos iguales, pero somos diferentes. Pensamos que queremos decir las mismas cosas con las mismas palabras que un juez, que el trial es un proceso, por ejemplo, sin comprender que éstas provienen de representaciones colectivas muy diferentes y que son más complicadas al no ser explícitas. Eso forma parte, inclusive desde mi óptica, desde mi perspectiva, de lo que es la equidad, que son las propias del ser o las consideraciones propias de la individualidad de cada ser humano. Cada ser humano, si bien es cierto, en el caso de los abogados, como indiqué, tenemos una argumentación muy parecida o una línea que nos puede distinguir, pues también cada abogado tiene su, su cualidad, sus características propias. Todos los seres humanos tenemos características que lógicamente nos identifican y nos apartan de cualquier otra persona. Inclusive podemos tener dos ojos, una misma nariz, una boca, las orejas, pero nuestros rasgos son totalmente diferentes. No somos iguales a otra persona, a pesar de que tenemos la misma contextura física. Igual en el interior, pues cada quien tiene su manera de pensar, su manera de ejercer el derecho, su manera de inclusive resolver conflictos, ¿no? En este sentido, pues la construcción de un modelo convergente que permita pues separar las contradicciones pone de presente esas semejanzas y diferencias más explícitas y pues hace que inclusive se tomen posturas del Common Law y del Civil Law, que eso también pues lo expliqué en la semana, hace 15 días con los sistemas de familia, ¿no?
que hoy pues brevemente también lo repasaremos en el transcurso de la clase. Ese modelo pues convergente ha de permitir comparar no solo las leyes y las soluciones jurídicas, sino sus presupuestos fácticos que subyacen en la cultura en la cual se desarrollan las instituciones, tomándolas en su conjunto o comparando las leyes y las soluciones jurídicas y los procedimientos y las prácticas legales, ya que la comparación como tal no debe pues limitarse al hecho dogmático. Esto es a realizar esa verificación de los textos vigentes, como lo decía Barón de la Brea o Montesquieu. No es suficiente comparar cada una de las leyes, es necesario tomarlas todas juntas y compararlas en conjunto. Por eso los procesos de análisis de derecho comparado no es un análisis solamente de una norma o de un tipo penal, si es en el caso del ámbito penal, sino es el conjunto para ver si efectivamente puede ser o no aplicable. Es así también como se señala, pues, o se habla del derecho comparado, de esa internalización que ya indiqué de las fuentes del derecho, en razón que en el mercado mundial, pues, se determina esa internalización de las relaciones jurídicas, el sistema jurídico que regula las relaciones entre las partes que intervienen en ese circuito económico mundial, trasciende las regulaciones nacionales para postular la necesidad de que temas como la validez de los contratos, las mutaciones fácticas, las circunstancias en la ejecución de los mismos, los hechos de la naturaleza, los riesgos de la negociación y la transferencia inclusive de los bienes o las distancias que separan de la negociación y la transferencia a su vez de esos bienes. Reciben pues un tratamiento jurídico especial que supongan en todo caso la superación del estricto marco del derecho particular de un Estado y que homogenice las soluciones, en todo caso, o las situaciones en que se pudieran dar conflictos, ¿no? En consecuencia, pues la internalización de las relaciones jurídicas no solo se da por la arista de las mercancías, la circulación de los sujetos de derecho por todo el planeta determina la generación de choques entre los derechos nacionales, entre las normas que persiguen el súbdito y las normas que aplican en un determinado país o entre las que hacen parte de sus garantías y las que le imponen, pues a su vez, cargas y obligaciones. Así las cosas, pues también en este punto hay que destacar lo relacionado con el método y las técnicas del derecho comparado, para lo cual pues Heródoto en una de sus obras, inclusive pues se pudiera sonar como jocoso, ¿no? Decía o señalaba una antiquísima costumbre germana de discutir dos veces todos los asuntos de importancia y decía, una de ellas debe ser discutir esos procesos embriagados y otras sobrios. ¿Por qué? Embriagados para que sus consejos no carecieran de vigor y sobrios para que no les faltara discreción. Es así como en el derecho comparado, pues se debe examinar esos hechos jurídicos desde la doble perspectiva, la interna y la externa, que son las premisas pues básicas de esos análisis. Igualmente, pues Montesquieu, en su obra de Espíritu de las Leyes, la más reconocida o como clásico del derecho, realizó pues los estudios comparativos de la normativa, explicativos desde su diversidad y procurando encontrar la médula racional de un ordenamiento jurídico en la confluencia con los factores determinantes de la naturaleza o de la propia naturaleza humana, que puede construir a una juridicidad universal. Dando en cuenta pues de la presencia general del hombre sobre el planeta, el orden jurídico no se construye a sí mismo, surge de las necesidades de la vida social y por ende las bases de todo derecho están referidas ¿a qué? A efectivamente a los fenómenos sociales, pero también pues a su vez se puede producirlo, ¿no? También recuerden pues lo que hablábamos de los sistemas jurídicos, ya que la tarea pues de diferenciación de los diversos sistemas jurídicos en el derecho comparado se ha intentado sobre diversas bases, entre ellas pues por las influencias de Glaso, detectando la influencia del derecho romano, la del derecho germánico y los mixtos. Posteriormente, pues también René David, quien distinguió cinco grupos: el sistema occidental, el sistema soviético, el sistema musulmán, el sistema hindú y el sistema chino, y los que finalmente reclasificó en cuatro: las llamadas familias, la familia romana germánica, el derecho socialista soviético, el common law y los derechos religiosos tradicionales como el musulmán y el hindú. Y en una clasificación pues más reciente, desarrollando pues un modelo
el modelo de Maltron o el modelo de David, con el objeto de facilitar pues la descripción y la comparación de los sistemas jurídicos existentes, propone una distribución de grupos, de categorías y familias, considerando estas a su vez en sus divisiones ulteriores y distinguiendo un grupo occidental o euroamericano dividido en las familias continental, europea y las latinoamericanas, las nórdicas y en common law. ¿Ok? Que eso también pues ya lo observamos y ya lo analizamos en las clases pasadas. En cuanto a las técnicas del derecho comparado, bueno, se observa que el derecho comparado tiene dos técnicas o dos formas, métodos, como es la microcomparación y la macrocomparación. Y establece o se establece que por microcomparación es la aproximación comparativa de reglas o instituciones jurídicas pertenecientes a órdenes jurídicos diferentes por su naturaleza analítica y sujeto limitado. La microcomparación se fija en todo caso en el examen del fenómeno jurídico, seccionado y reducido a sus células últimas o a sus partículas más elementales. Se puede considerar como una especie de examen jurídico microscópico tendente a relevar la estructura y la función de las células jurídicas elementales. Pero pues lógicamente para entender las estructuras y características y darse cuenta de su especificidad, hay que cambiar pues esas escalas de observación y pasando de la microcomparación a la macrocomparación, que es una única escala capaz de revelar las estructuras características y las morfológicas específicas como puede o como capta o aprenderse esa realidad jurídica, ¿no? Por estas razones, pues el orden jurídico constituye la integración de las normas, de los principios de derecho y de las nociones jurídicas aplicables en una sociedad determinada, en todo un orgánico, un sistema que potencia pues esas partes construidas a su vez por partículas jurídicas elementales que se integran en estructuras más complejas o en institutos jurídicos, unos de ellos básicos, determinantes y otros pudieran ser también accesorios. Los primeros pues relacionados de manera directa con ese sistema de valores e intereses dominantes en la estructura jurídica y expresan pues los fines mediatos o de largo plazo, ¿no? También se atribuyen al sistema esa individualidad, constituyen pues también el núcleo central de construcción del sistema, son una columna pues medular, y los segundos pues son subordinados, mutables, complementan pues ese paradigma jurídico, pero no lo determinan, sus reglas son limitadas al ámbito específico en que operan y su importancia es relativa. Pueden ser modificadas o sustituidas sin que esto afecte pues el ordenamiento como tal jurídico. Es por ello, un ejemplo de ello, el instituto o la parte de lo que es el matrimonial, el instituto jurídico matrimonial, esa institución que forma parte de los derechos de la familia, del matrimonio, con sus características contractuales, monogámicas y heterosexuales, constituyen pues un instituto jurídico básico, medular inclusive de nuestro ordenamiento común o de nuestro ordenamiento jurídico común a todos los sistemas, como es el civil law y aún el common law, pero no radicalmente distinto del sistema musulmán, mientras que el instituto accesorio de la comunidad económica de gananciales difiere cada uno de ellos y más aún es mutante cada uno de los ordenamientos jurídicos particulares. Varios criterios entonces sirven para precisar esos institutos jurídicos determinantes en cada sistema jurídico, como son la concepción del derecho que informa el ordenamiento jurídico, la ideología o doctrina política que le sirve a su vez de sustento, la realidad socioeconómica que subyace, las fuentes formales de producción de la juridicidad y los parámetros que hermenéuticos. Recuerden que la hermenéutica, pues, es ese método que ayuda a interpretar doctrina y texto. Los institutos jurídicos básicos de cada sistema son únicos, insustituibles, determinantes y complementarios o solidarios. La forma matrimonial pues, monogámica y la poligámica, por ejemplo, son incompatibles entre sí. Em, Caracteriza los sistemas matrimoniales euroamericanos órdenes en la segunda y modificarlas significa llevarlas a contrario.
cambiar la naturaleza jurídica del sistema y por ende la mutación de todo el orden. Así entonces, podemos pues concluir que la microcomparación y como tanto la microcomparación como la macrocomparación son instrumentos básicos de las técnicas del derecho. Primero explora las partículas jurídicas y la segunda pone de manifiesto las estructuras fundamentales que inspiran los órdenes jurídicos. En los órdenes jurídicos se puede dar inclusive similitudes, un juego recíproco de oposiciones parciales y totales de acercamiento y distanciamiento, sean o no pertenecientes al mismo sistema jurídico. El problema fundamental radica entonces al establecer los elementos a través de los cuales los órdenes jurídicos se asemejan o se oponen, ya que de ellos dependerá su parentesco tipológico y la clasificación en todo caso de dos o más órdenes de un mismo sistema jurídico o de diversos sistemas jurídicos, ¿no? Por ello, pues en definitiva, la microcomparación consiste en comparar partes pequeñas de los sistemas jurídicos o de las familias. Por ejemplo, las comparaciones de una excepción procesal en cinco sistemas jurídicos, por decirlo. Partes pequeñas de un mismo sistema con otros sistemas jurídicos, ¿no? La microcomparación puede ser interna o externa. Interna cuando se comparan pequeñas partes del derecho de un mismo Estado. En un caso, la comparación entre las excepciones procesales, como ya le indiqué, o vías procesales en el derecho, por decir, peruano, ecuatoriano. Y la externa se comparan pequeñas partes del derecho como tal, o esas de varios estados, por ejemplo, las excepciones procesales o vías procesales en el derecho de varios estados. O sea, ahí sí se hace por lo menos venezolano, ecuatoriano y peruano, es decir, ¿ok? Y la macrocomparación se da cuando el objeto investigado son grandes partes de los sistemas o de las familias jurídicas, por ejemplo, las comparaciones entre códigos. En una pudiera decirse que son normas, son las pequeñas normas o las, es decir, de tipos, excepciones de determinada normativa, de determinada puede ser sí, adjetiva, inclusive o sustantiva, y la macrocomparación ya es un código, por decirlo, o una ley completa. ¿Ok? La macrocomparación también puede ser interna o externa. Interna cuando las partes comparadas son del mismo estado y externa cuando son de varios sistemas de estados o estados. Em, en conclusión, pues bueno, una familia jurídica es por tanto un conjunto de sistemas jurídicos que comparten determinadas características. El vocablo sistema jurídico se refiere al derecho nacional de un Estado, en tanto que el término familia pues remite al conjunto de sistemas jurídicos que rebasan las fronteras de una nación. Esto como conclusión pues dando una especie de análisis o ya de resumen de todo lo que hemos visto, ¿no? Para comparar entre sí y analizar los diversos sistemas jurídicos, pues estos se han agrupado, como ya indiqué, en la familia neorromanista, en el common law anglosajona, en los sistemas religiosos y en la sistema o la familia mixta. La familia del common law, como dijimos, nació en Inglaterra en el siglo XI, después de las conquistas de los normandos. Este derecho se fue formando por las decisiones judiciales emanadas de los tribunales reales. A esta familia pues pertenece Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Los sistemas religiosos pues no constituyen una familia, son independientes entre sí, ninguno de ellos agrupa una pluralidad de derechos nacionales. La característica del sistema es que no separa la religión del derecho. El más importante de estos sistemas es el musulmán, que es el derecho de una comunidad de fieles que profesa pues esa fe islámica, ¿no? La familia híbrida o mixta, que existen algunos sistemas jurídicos que por sus características resultan difíciles de clasificar dentro de la familia jurídica determinada, ya que ellos están, pues, elementos que pertenecen, pudiera decirse, a dos o más sistemas distintos, ¿no? Como ejemplo, tenemos India, Japón, Israel. Y bueno, la macrocomparación, como ya indiqué, puede ser interna y externa. La microcomparación también puede ser interna y externa. La microcomparación pues consiste en comparar esas partes pequeñas de los sistemas jurídicos o familia, por ejemplo, las comparaciones de una excepción procesal y la macrocomparación, el análisis ya de toda la normativa completa o de un código, ¿no?
bueno, eso ya para finalizar y en relación en cuanto a la aplicación, ¿no? Estudiar un derecho pues no significa estar ciego sobre ese análisis de ese derecho, o sea, es buscar todos los elementos para poderlo analizar y efectivamente verificar si ese análisis de derecho de determinado país, determinado estado, pues se pudiera aplicar en la normativa nacional y extranjeras. No es cuestión de nacionalidad, sino de utilidad propiamente y necesidad, verificar que es útil y que es necesaria para implantarlo dentro de un sistema nacional y que efectivamente, pues bueno, verificar en todo caso, como ya lo dije también en las clases pasadas, las nociones de cultura y verificar que ese país funcionara efectivamente esa normativa, pero puede ser que en el país que se pretenda aplicar, pues no funcione, pues por razones de cultura. Entonces son análisis más exhaustivos, aplicando inclusive esa microcomparación y macrocomparación para efectivamente, pues bueno, establecer si se puede incorporar o no y si es viable esa incorporación. Son análisis profundos de la normativa, ¿no? El del derecho comparado, pues también, como dijimos en las clases pasadas, sirve para o puede servir para varios propósitos, entre ellos, pues bueno, la comparación propiamente del propio sistema con otro, pues permite examinar los principios del sistema legal nacional y en consecuencia, pues que comprenderlo, entenderlo mejor. Muchas de las disposiciones pues, legales de determinado país o de los países tienen su fuente en los otros países o bien han inspirado o se han sido inspirados en la legislación de otros países o de otras naciones. En ambos casos, pues las leyes, las resoluciones de los tribunales y las opiniones de los doctrinarios del país extranjero permiten comprender mejor ese marco nacional. Igualmente, pues recordemos que muchas de las instituciones de los sistemas legales, inclusive en Venezuela, el IVA o Guzmán, pues han sido incorporados a su vez por otros países, ¿no? Y en consecuencia, pues el derecho comparado no debe reducirse netamente a una disciplina puramente teórica que despliega sus conceptos en ese marco exclusivo, sino también pues hay que verla desde el punto de vista holístico general, ¿no? Y bueno, guiarse por ese espíritu práctico que lo transforme así pues en un instrumento del que pueda servirse las partes intervinientes en un proceso, ¿no? Como inclusive el legislador, que es el elaborador propiamente de las leyes, los jueces, los abogados, los diplomáticos, bueno, todos aquellos que efectivamente estamos en constante uso de normas, ¿no? Y que el usuario o al que se le pueda aplicar, pues también las pueda comprender, porque que esa es la idea, ¿no? Que haya una comprensión general de la normativa y de, bueno, en este caso, que es derecho comparado, de esos análisis e investigaciones para incorporar una norma de un país a otro, ¿no? Eh, bueno, con esto pues concluimos ya las clases em, del día, es la tercera clase que publiqué. En el transcurso de la semana, pues terminaré de evaluar y bueno, gracias por compartir estos espacios tecnoformativos de la mano de su casa de estudios, del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, Ventanas al Conocimiento, de Táchira, Venezuela, para